de lucro. Los estudiantes, desde que se pone el ánimo de lucro, dijimos que no estábamos de acuerdo en cuánto foro hubo, cuántos escenarios de opinión pública hubo, y realmente no fue sino hasta que el presidente Juan Manuel Santos se asustó en un viaje que hizo a Chile y vio cómo tenían los estudiantes a Piñera, que regresó y quitó el pequeño artículo de ánimo de lucro. Pero hay que decir algo adicional frente a este tema, y es que, y también yo sé que en este país la gente muchas veces no tiene memoria, pero tengámosla al menos para la educación. Cuando empieza el debate público, incluso personas del partido de la U y de la bancada de gobierno nos dijeron, es que hay que poner el ánimo de lucro porque en Colombia ya existen universidades con ánimo de lucro. Entonces hay que reconocerlas, nos dijeron a nosotros, y nos lo dijeron por los diferentes medios de comunicación. Ahora nos dicen que quitaron el ánimo de lucro, borrón y cuenta nueva, y nos dicen que eso que habían dicho antes, que lo olvidemos, que eso no es cierto. Para contarle a los señores del gobierno nacional y sobre todo a la sociedad colombiana, en Chile, donde hay una movilización tan fuerte de estudiantes universitaria e incluso social por la educación y por un modelo de educación como derecho, al igual que en esta reforma no existe explícitamente el ánimo de lucro. Es decir, en la ley de educación chilena no se permite el ánimo de lucro. Y precisamente los estudiantes están peleando porque sin existir explícitamente se da el ánimo de lucro a las universidades. Cualquier parecido con el modelo de educación colombiano es pura coincidencia. Así sucede en nuestras universidades. Y así sucede, entre otras cosas, porque el debate de cobertura y acceso ha quedado como un debate muerto. Ha quedado como un debate muerto. Y se revive por parte del gobierno nacional para mostrar unos logros en una agenda política en términos de cobertura, que es lo más popular por estos días, sin importar que esos logros en cobertura terminen sometiendo a Colombia a una educación para la mediocridad, a una educación para un país que ya no se piensa ser soberano, sino que se piensa la sumisión, como los compañeros que me antecedieron en la palabra lo han mencionado. Hay tres cosas que quiero mencionar muy rápidamente. Primero es, ¿por qué el modelo de educación repercute en el modelo de país? El segundo es, ¿cuáles son los temas específicos de la ley que, implican y demuestran que hay toda una concepción estructural en contra de la educación como derecho, en contra de la educación pública, que implican la privatización de la educación, pero que además implican una educación para un país en donde la mediocridad está por encima de la inteligencia, en donde no es posible tener personas que se formen en la creación, es decir, que sepan construir y crear máquinas y crear conocimiento, sino sencillamente que sepan oprimir el botón de máquinas importadas para un país que no es capaz de hacerlas. Y tercero, quiero comentar la importancia que tiene la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y la movilización estudiantil que hemos emprendido en Colombia, para demostrar que la democracia no se hace esencialmente en el Congreso. Eso es falso. La democracia en cualquier país digno, donde la gente tenga una voz, se hace con la gente de a pie. Y lo que nos ha estado diciendo el gobierno nacional es que somos antidemocráticos porque no queremos que un cuerpo cerrado, donde en un desayuno cerrado se cuadró a pupitrazo cómo iba a ser aprobada esta ley, y por el contrario queremos que el indígena, que el campesino, que el obrero, que el estudiante, que el padre y la madre de familia participen en la elaboración de un modelo de educación para el país. Si eso no es democracia, entonces yo creo que realmente lo que vimos en Colombia es una dictadura maquillada, y eso es absolutamente claro. Lo primero que hay que mencionar, y en esto quiero decir una cuestión, mi abuelo, que murió hace pocos días, Armando Rivera Bonilla, fue representante de la Cámara de hace 40 años, junto a Faiz Borda y Umaña Luna, presentaron el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional. Y leyéndole hace unos días me doy cuenta lo que traía ese Estatuto Orgánico: educación como derecho, la función social de la educación como baluarte de los desarrollos sociales del país, la educación como baluarte de los desarrollos tecnológicos del país, y de fondo y en esencia la educación como conciencia crítica de la nación. Hemos retrocedido 40 años en el debate en términos de la educación. Lo que hace 40 años estaba claro para muchos intelectuales, hoy está deshecho
para las mentes que se piensan en el país desde los atriles de los ministerios de Educación, Hacienda y desde la Presidencia de la República. Y llamo a la memoria porque cuando la ministra de Educación llegó, a la semana de que estuviera la ministra de Educación, la primera noticia que tuvimos de la educación superior fue la siguiente. La ministra nos dijo que el 65% de la educación en Colombia era educación profesional y que el 35%, era educación técnica y tecnológica de baja calidad. Y nos propuso la ministra, para que ustedes lo recuerden, mi intención en este gobierno va a ser invertir la cifra. Que cuando el presidente Santos termine su periodo, el 65% sea de instituciones técnicas y tecnológicas, ¿sí? Y el 35% de educación profesional. Es decir, y además haciendo el llamado, en Colombia la educación técnica y tecnológica, a diferencia de otros países, nace siendo educación de baja calidad. Y eso es algo sumamente perjudicial para el desarrollo del país. Pero ese es el modelo de educación que nos plantea la ministra de Educación del país. Un país en donde la gente, y eso es por las características que tiene en particular la educación técnica y tecnológica en nuestro país, sepa oprimir un botón, pero no sepa crear la máquina. Y cuando en el país la gente está hecha para saber oprimir un botón sin saber crear la máquina, quiere decir que el país va a estar atado y va a ser sumiso frente a lo que los otros le propongan y frente a lo que los otros le traigan. Le hace el Plan Nacional de Desarrollo, le hace la nueva Ley de Educación Superior, están completamente conectados en esos términos. Tenemos, y lo repito, un país y un modelo de educación que repercute en la mediocridad y que repercute en un país que no podrá ser soberano bajo estos modelos y estos esquemas educativos que se nos plantean desde el gobierno nacional. La financiación de la educación superior en Colombia es la segunda financiación más baja de América Latina para la educación superior. Las cifras más alentadoras son del 0.6% del Producto Interno Bruto. Un año de corrupción en Colombia son 2 años de educación superior. Un año de guerra en Colombia son 8 años de educación superior. La media de un militar en Colombia es de 18 millones de pesos, la de un estudiante de 3.5 millones. ¿Qué más habría que decir? En otro país no habría que decir más. Ya estaríamos formulando un modelo de educación diferente. Estaríamos con los campesinos, con los indígenas, con aquellas personas que en efecto, señora ministra, no han podido entrar al sistema de educación superior, pero que con su reforma y la del presidente Santos no van a poder ingresar nunca a la educación superior de calidad, porque como decía un compañero que me antecedía, va a ser imposible para ellos. Va a ser imposible para ellos como lo es imposible al día de hoy, pero con un agravante, que la educación y el sistema educativo va a estar ya diseñado para que la educación de baja calidad sea para los eternos pobres y la educación de calidad sea para los eternos ricos. Qué tristeza el modelo de educación que se nos propone en Colombia con esta nueva ley de educación superior. ¿Por qué? Y es una pregunta que queríamos formularle a la ministra. ¿Por qué el proyecto de ley no plantea, por ejemplo, la creación de nuevas universidades públicas? ¿Por qué? ¿Por qué el viceministro de Educación nos dice, cuando debatimos con él, es que Colombia no necesita que todo el mundo sea profesional? Colombia no necesita que todo el mundo se piense el país. Colombia, bueno, eso no lo dijo el viceministro, eso es la primera parte, pero un poco lo que uno puede concluir a partir de eso es que en un ministerio y en un gobierno nacional que nos dice que no es necesario que todo el mundo sea profesional y que nos dice que sí es necesario al menos que la mayoría de gente no sepa pensarse el país, pero sí sepa oprimir un botón sin saber por qué lo hace y sin saber de dónde viene. Es un país que está pensando que sus hijos no sean dignos de vivir, pero que se sientan felices en su mediocridad. Yo creo que la sociedad colombiana no está dispuesta a eso. Y estoy completamente seguro porque además lo hemos visto en las calles, en las diferentes marchas que hemos tenido. Un enorme apoyo social a la movilización estudiantil. Y un enorme apoyo social que de fondo nos está diciendo, queremos un país donde sus hijos sean dignos de vivir. Y la única forma de hacer eso es teniendo un sistema de educación que nos garantice ciencia, tecnología y cultura, que es lo que con esta ley no se va a poder garantizar. Y es absolutamente claro cuando no solo se lee articulado, sino que se leen los antecedentes de la educación superior en Colombia. Además del mito del ánimo de lucro, que ya es claro que sigue vigente en la ley, ya no por acción sino por omisión, como pasa en Chile,
es importante mencionar algunas cosas. Fíjense que las modificaciones que ha hecho el Ministerio de Educación en el último articulado no solo no son modificaciones de fondo, sino que son modificaciones políticas, es decir, están diseñadas para que ciertos sectores universitarios, pese a que están en contra de la ley, pues digamos que les sirvan en el inmediato plazo las limosnas que le van a dar a la universidad, porque son eso, son limosnas para la universidad. Entonces nos plantean el 3%, la mitad no condicionada durante algún par de años y de ahí para adelante todo el presupuesto condicionado. Presupuesto condicionado implica, y ese fue el debate fuerte con el antecedente inmediato de esta reforma, que fue lo que presentó la anterior ministra de Educación, implica pérdida de la autonomía universitaria. Presupuesto condicionado implica que las universidades no van a tener la posibilidad ni la capacidad para pensarse sus currículos, para manejar y administrar sus recursos, para pensarse en calidad, sino que van a tener que seguir los lineamientos directos del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros ya lo hemos dicho y ya lo han dicho muchas personas. Solo el 15% de los nuevos cupos van a ir a universidades públicas, el resto va a ser cobertura en universidades privadas. Eso es un esquema de privatización absolutamente claro. Pero además el Ministerio nos propone 3 dispositivos. Hay una bancarización de la educación superior. Si el estudiante de bajos recursos no tiene dinero para estudiar, que vaya al ICETEX y se endeude. Si la universidad no tiene recursos para funcionar, que vaya a Findeter y se endeude. Y si el Ministerio o, digamos, el sistema de educación superior en sus diferentes niveles tiene problemas también para financiarse, que vaya al FODECET. Si eso no es privatización, entonces, ¿qué es privatización? Cuando todas estas entidades, digamos, están hechas por capitales mixtos, pero además que en los últimos tiempos ha venido predominando el capital privado. Esas son preguntas que ni la ministra, ni el viceministro, ni nadie nos ha respondido públicamente. Pese a que llevamos 7 meses invitándolos al debate público para que hablemos de forma diáfana sobre esta nueva ley de educación superior, y no hemos recibido respuesta frente a ese tema. Ya tenemos, sin embargo, cosas claras, y ellos no nos las han podido desmentir. La primera, ese aumento de cobertura con la limosna adicional que pone en la nueva ley de educación superior va a repercutir en calidad para las universidades de Colombia. Y si lo hemos dicho con todo tipo de cifras. Si sus cifras de cobertura son correctas y las universidades las aumentan, vamos a tener estudiantes por cabeza de 800.000, 700.000 pesos. Hace 15 años teníamos estudiantes de 5.500.000, 6 millones. Hoy tenemos estudiantes de 3.500.000. Vamos a tener a futuro estudiantes de 500.000, 700.000 pesos. Si eso no es una pérdida de la calidad, entonces ¿qué es? No nos lo han respondido. Y queremos que se dé un debate público al respecto. Segundo elemento importante. Además de la extinción de la autonomía universitaria y del bienestar universitario, esta reforma, y yo invito a la gente que la lea, sí, que lea todo el esquema de financiación, lo que están los artículos 142 a 146 principalmente, lo que tiene que ver con Findeter y ICETEX, que están los artículos 155 y 154 de la última propuesta de ley. Yo invito a que miren, además, para que se den cuenta con sus propios ojos lo que nos propone esta reforma de la nueva ley de educación superior. Para finalizar, es importante mencionar 3 cosas. La primera de ellas es que los estudiantes universitarios tenemos una propuesta alternativa. Es el programa mínimo de los estudiantes que construimos en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y el problema y la gran diferencia que hay entre el programa mínimo y la propuesta del gobierno es que el programa mínimo de los estudiantes supone y se para sobre una idea: recomponer el sentido de lo público, hacer de lo público lo más importante en el país en términos de educación superior. Y la propuesta del Ministerio se para en la otra orilla. Queremos hacer de lo privado lo más importante en el país. Queremos desresponsabilizar al Estado de, digamos, su tutela en términos de la educación superior. Y eso nos lleva a unos desarrollos completamente diferentes. Nosotros le decimos que queremos acceso y cobertura universal y gratuidad en la educación, y que eso es completamente posible de lograr si priorizamos la educación a la guerra, si priorizamos la educación a la deuda pública, si priorizamos la educación a la corrupción, si priorizamos la educación a tantos presupuestos que se despilfarran en este país. El señor viceministro y la ministra nos han dicho es que deberían dejar el paro porque un día de paro nos cuesta no sé cuántos millones a las universidades y ustedes están despilfarrando el presupuesto público. Yo me pregunto, ¿cuánto cuestan 40 segundos de las propagandas que el Ministerio de Educación Nacional
ha hecho por televisión por la noche diciéndole a la gente que esta reforma es buena y es bella? ¿Cuánto cuesta? Porque si nos dicen que somos nosotros los que estamos despilfarrando, cuando lo que estamos buscando es una educación con sentido de lo público, queremos preguntarles qué están haciendo ellos. ¿Cuántos estudios se han realizado que se han botado a la basura? ¿Cuántas propagandas, cuántos videos hechos solo para intentar cooptar la opinión pública frente a algo que para la gente es claro? La educación superior que propone el gobierno de Juan Manuel Santos es una educación superior para la mediocridad, para lo privado y para la estratificación de la posibilidad de estudiar en universidades de calidad. Nuestro programa mínimo contiene elementos muy importantes: financiación estatal adecuada, cobertura y acceso, autonomía y democracia universitaria como las posibilidades para hacer de la universidad la conciencia crítica de la nación, calidad académica, ya no como la estandarización que propone el Ministerio, bajar los estándares para que parezca que hay más calidad, sino ahora como la posibilidad de que se construyan comunidades académicas y se desconcentren las funciones del Ministerio de Educación. El bienestar universitario como forma de impedir la deserción estudiantil. La relación universidad-sociedad y las libertades democráticas que al día de hoy tienen varios compañeros con montajes judiciales en cárceles de Colombia, líderes estudiantiles, y a un compañero asesinado al cual hoy rendimos tributo, y por eso nuestra mano del fin de semana pasado se llamó Jean Farid Chenlugo. Para finalizar, es importante mencionar una cosa, y creo que este es el punto central de lo que hemos propuesto frente al gobierno nacional. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Eso ya lo hemos dicho aquí, ya lo hemos dicho en las diferentes partes. Pero el costo que tiene para la universidad, para los estudiantes y para el país la ignorancia que se propone en términos de una educación que no está financiada y que ya no es tutela del Estado y la sociedad colombiana, sino de los privados, es el costo también de tener una sociedad sin futuro. Entonces lo que discutimos acá es el presente, pero también el futuro del país, en términos de la educación superior. Y en ese mismo sentido le queremos decir, de frente al presidente Juan Manuel Santos, a la ministra de Educación, a todas las élites políticas en este país, que un país que no escucha a sus jóvenes tiene el riesgo de quedar sin futuro. Y por eso vamos a seguir peleándonos este país a partir de la educación, y lo vamos a pelear con 3 elementos: la creatividad, la imaginación, la propuesta y, uno que se me quedaba un poco de lado, la posibilidad de decirle a la sociedad colombiana, de llamarla a nuestras movilizaciones y decirle: queremos ser nosotros mismos, el gobierno no lo quiere permitir. Vamos a seguir siendo un grito de libertad, vamos a seguir construyendo estas movilizaciones y vamos a seguir proponiendo frente a la sociedad colombiana un modelo de educación al alcance de nuestros sueños. Muchas gracias. En que no se puede tolerar la injusticia, en que no se puede callar, en que no se puede olvidar, en que no se puede ignorar. Cuando ese momento llega, entonces se dice no, y se empiezan a andar los caminos de la resistencia y de la búsqueda de otras realidades. Hoy los estudiantes de varias universidades, escuelas e institutos del país dicen no, no a la privatización de la enseñanza, no al autoritarismo, no a la represión, y todos estos no son una forma de decir ya basta estar callados, a conformarse, a soportar humillaciones y desprecios, a dejarse, a aguantarse. Todos estos no son un sí a la rebeldía. Y la rebeldía es algo que particularmente molesta al poder. Por eso el gobierno y los poderosos atacan tanto a los estudiantes, porque son rebeldes. Subcomandante Marcos. Yo quiero entonces seguir diciendo que este debate sobre el tema de la educación y estas reflexiones nos tienen que llevar a pensar la clase de país que queremos, la clase de Colombia que queremos y la clase de Colombia que se viene construyendo. Empezar diciendo que de la educación, como de la religión, se ha hecho un caballo de batalla, y en nombre de la educación, así como en nombre de la religión, han sido miles y muchos despojados de la vida y de un derecho fundamental. Los estudiantes, ya lo decía mi compañero, hemos leído la reforma, hemos leído el Plan Nacional de Desarrollo, hemos leído la Ley de Sostenibilidad Fiscal y no encontramos razones de peso para creer que esta ley que está haciendo hoy trámite en el Congreso le va a traer una esperanza al pueblo colombiano. Y empezar con unas ideas, con una síntesis pues de los principales problemas que nosotros le vemos a este proyecto que hace trámite en el Congreso. Decir primero que nada que es una ley que va a dejar a muchos sin el derecho a la educación
como lo estamos actualmente. Esta ley parte diciendo que la educación es un derecho meritocrático, en contravía total de toda la tradición universal, pues, de los derechos humanos, ¿cierto? Cuando este derecho está supeditado a los méritos, y aquí por mérito entiéndase, compañeros y compañeras, la posibilidad de sacar del bolsillo la plata para pagarlo, realmente lo que pasa es que estamos asistiendo a una sociedad, a un país en el que pocos vamos a poder acceder a una educación de calidad, es decir, en el que pocos vamos a poder acceder, y ya por lo que aquí se ha dicho la importancia que tiene la educación para el desarrollo de un país y para darle calidad de vida a sus ciudadanos, donde pocos vamos a poder tener ese acceso, ¿cierto? Empezar diciendo eso. Es decir, que uno no puede tener educación superior de carácter universal, sin condicionamientos, sino por méritos. Decir sobre esta base que el gobierno ha presentado una serie de cifras y de indicadores, y le queremos decir en este momento al gobierno que no estamos de acuerdo con la reforma, pero que tampoco estamos de acuerdo con la Ley 30. Hace pocos días el rector de la Universidad del Valle decía que la Ley 30 de alguna manera le congeló los recursos a la educación superior en este país. Y decir que las necesidades que no resuelve la Ley 30 no solamente son profundizadas en este proyecto de contrarreforma, ¿cierto?, sino que el gobierno miente en todo sentido y que la propuesta que nos está haciendo no resuelve las verdaderas necesidades de la educación en este país. El gobierno ha dicho, voy a leer un poco el párrafo en la exposición de motivos que se hace frente al tema de la cobertura en educación superior, y dice lo siguiente: la meta en estos 4 años es alcanzar el 50% de cobertura en educación superior mediante la generación de 646.000 nuevos cupos, con una cobertura del 75% de los municipios a través de una oferta pertinente y de calidad, y una disminución de la deserción interanual al 9%. Y queremos decirle al gobierno que la necesidad de este pueblo, que la necesidad es de todos los estudiantes, no de la mitad de los estudiantes. Yo le dejo la pregunta al gobierno: ¿qué vamos a hacer con ese 50%, suponiendo pues que estas cifras sean ciertas? ¿Qué vamos a hacer con el 50% de jóvenes que hoy no pueden acceder al derecho a la educación superior en Colombia? ¿Los vamos a mandar a las calles a mendigar? ¿Los vamos a mandar a la guerra? Y para que vean ustedes la clase de país que de alguna manera se sustenta en esta reforma, ¿cierto? El gobierno prefiere gastar 18 millones de pesos en un soldado para la guerra, es decir, prefiere gastar 18 millones de pesos para construir un país para la muerte, que darle recursos y que invertir en la formación de un ciudadano, de un joven de este país, ¿cierto? Eso ya de entrada nos parece grave. Decir que el gobierno, y está digamos ahí la presentación, en la exposición de motivos, solamente espera resolver una deserción del 9%. Hoy en este momento la deserción es de cerca del 50%, o sea, sumando unas cifras con otras, cerca del 60-70% de los estudiantes, de los jóvenes, no tenemos posibilidades de acceso a la educación superior. Primer punto que nos parece sumamente grave en este proyecto de contrarreforma a la Ley 30. Por el lado de la financiación, ya quienes me antecedieron en la palabra ahondaron bastante las cifras y presentaron con mucha claridad la problemática. Decir allí simplemente que el espíritu mercantilizador de la reforma permanece y queda intacto, ¿cierto? Ya se hizo énfasis en el tema de las universidades mixtas y de cómo éstas se rigen por el derecho privado y cómo esta es una vía más por la cual el derecho a la educación en este país viene siendo privatizado. Decir frente al tema de la autonomía lo siguiente: esta reforma no toca en nada el tema del gobierno universal, de gobierno de las universidades, sino que crea una serie de instituciones y mecanismos, ¿cierto?, de control, que realmente abren la puerta para un control casi absoluto por parte del Estado, y allí ser claro, por parte del gobierno, y ser más claro aún, por parte de una clase política, de una serie de familias que quieren, que simplemente están interesados en hacerse, digamos, a los beneficios del Estado, ¿cierto? Decir en este sentido que cuando una universidad
le niega la participación a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores y en general a la comunidad en su conjunto, no podemos hablar de autonomía ni podemos hablar de democracia. Hoy lo que tenemos es una autonomía absolutamente tutelada. Y esto se hace evidente en muchos ámbitos de la vida académica y de la vida universitaria, pero fundamentalmente en que las universidades no pueden decir en qué van a gastar su presupuesto y no pueden construir de manera democrática y verdaderamente autónoma los proyectos educativos institucionales. Quedando esta construcción, es decir, la posibilidad de hacer ciencia y de generar conocimiento en este país, subordinado a los intereses del mercado, subordinados al interés de la empresa privada y del capital transnacional. Decir frente al tema de la calidad, bueno, y aquí lo han sustentado también con cifras, cómo la calidad está íntimamente ligada al aumento de los recursos por parte del Estado, ¿cierto? La calidad, en últimas, el gobierno la viene concibiendo simple y llanamente como la formación en competencias laborales, ¿cierto? Para el gobierno no hay posibilidades de aumentar presupuesto para que hayan mejores posibilidades en términos de la infraestructura. Y aquí aprovecho para decir, ahora que veo a muchos compañeros de bata blanca, es terrible, es realmente preocupante que la Universidad Nacional no tenga hoy un hospital universitario. Yo no sé de dónde la ministra saca la idea de que hay un excedente que tienen las universidades, y si eso es así, ¿por qué la Nacional no tiene en estos momentos un hospital universitario? Y más preocupante aún es el tratamiento que el gobierno y la administración le ha dado a esta problemática. Los compañeros y compañeras les cancelaron el semestre, y queremos hacer esta denuncia en este espacio. Decir entonces que la calidad tiene que ver con la posibilidad, ya lo decía antes, de una construcción autónoma de un proyecto educativo institucional, ¿cierto?, que responda a las necesidades, pues, de la sociedad colombiana en su conjunto, y no se limita única y exclusivamente a la formación para el trabajo, ¿cierto? Todos estos problemas que tiene la ley en términos del derecho, del acceso, pues, al derecho y de la posibilidad de gozar al derecho a la educación, en términos de financiación, de autonomía y de calidad, tienen unos efectos sobre la manera como se está construyendo democracia y país acá en Colombia, ¿cierto? Decir que por efecto de esta reforma se aumentarán las desigualdades sociales, ya lo decían acá, ¿cierto? Las universidades y el conocimiento en últimas y la educación es fundamental para el desarrollo de un país, pero hoy lo que tenemos es un acceso limitado a esas posibilidades. Realmente estamos asistiendo a la conformación de alguna manera de una sociedad estratificada, ¿cierto? De unos ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y eso nos parece muy grave. De otra manera, por cuenta de esta reforma, y se supone pues que la posibilidad de acceder al derecho a la educación es la posibilidad de acceder a construir ciudadanos y ciudadanas formadas en el ejercicio de la democracia, pues no va a ser posible. Y si eso no va a ser posible, pues no va a ser posible tampoco llevar al país por la senda del desarrollo. Ya lo explicaban y quería insistir en eso, cómo esta reforma está atada en todo caso a otra serie de reformas constitucionales y reformas legislativas, como el tema de la sostenibilidad fiscal, donde el gobierno prefiere darle prioridad al pago de la deuda, ¿cierto?, que ampliar el gasto público en derechos. Aquí se lo queremos decir claramente a la ministra y al gobierno. Los derechos se garantizan con un aumento en el gasto público. Y sobre esta base no estamos de acuerdo, ¿cierto?, en los planteamientos y en la manera en que es sustentada esta reforma. Ya lo decía, no recuerdo si era el representante Arias o el representante Amaya, de cómo los presupuestos que se esconden detrás de esta reforma son los presupuestos del neoliberalismo económico, y aquí quiero leer sencillamente un párrafo, unas reflexiones que hace el profesor Sergio de Subiría, profesor de la Universidad de los Andes, frente al modelo. Y él dice lo siguiente: el espectro de la tesis del neoliberalismo educativo y su modelo tecnocrático se plasman con toda fuerza en esta propuesta de ley. Algunas de estas problemáticas son las siguientes, o algunas de estas problemáticas tesis, o las tesis que sustenta el modelo neoliberal son las siguientes: menos Estado y más mercado. La escuela privada es mejor que la escuela pública. La gestión educativa debe empresarializarse. Generar fuerte competencia entre los establecimientos educativos. Sobre el profesorado recae la culpa del descenso en el nivel del conocimiento de los estudiantes y el que debe crecer el poder del sector privado.
Compañeros y compañeras, está claro, esta reforma no le conviene al país, y queremos denunciar, digamos, lo siguiente: los estudiantes estamos dispuestos al debate público, creo que es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Lamentamos profundamente y nos parece una falta de respeto con el país que el gobierno nacional no se haya hecho presente en este recinto, que la ministra no se haya presente para respondernos pues las preguntas y las inquietudes que tenemos los estudiantes, ¿cierto? Y decir, para finalizar, entonces, lo siguiente: déjale una serie de preguntas y cuestionamientos a la ministra, porque pues no sabemos de dónde es que están sacando las cifras. Ella ha dicho en innumerable cantidad de ocasiones que no, que lo que hace falta es presupuesto para el financiamiento de la educación superior, que la Ley 30 es insuficiente para eso, y en eso estamos de acuerdo. Pero queremos decirle que ese presupuesto, ¿cierto?, que hace falta la educación superior, no va a llegar por la vía de la inversión de capital privado, ¿cierto? Denunciar cómo el modelo de país que se está construyendo en este país es un modelo en el que ganan los bancos. En 2010, las ganancias que reportó el sector financiero fueron de 8.6 billones de pesos. Y ya se ha dicho aquí que el déficit que se tiene en las universidades públicas es de 700.000 millones de pesos. Por cuenta, y voy a remitir y recoger algunas cifras que presentaba el senador Alexander López en una audiencia como esta, por cuenta de la inversión extranjera directa, de las exenciones de impuestos a la inversión extranjera directa, se van del país 4.8 billones de pesos. Por cuenta de la corrupción en este país se van otro tanto. 4.5 billones me dice aquí el representante Amaya. Decirle entonces a la ministra que recursos sí hay, y que exigimos que se revise eso, ¿cierto? Y que sean esos recursos los que pasen a financiar la educación superior en este país y la educación en su conjunto. Y ya para finalizar, hacer unas precisiones. Nosotros los estudiantes que estamos aquí estamos en calidad pues de eso, de alguna manera de líderes estudiantiles, de voceros de algunas organizaciones estudiantiles. Decir que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil tiene una composición diversa que rebasa las organizaciones estudiantiles. Obvio, las organizaciones estudiantiles tenemos un compromiso con este proceso, pero este proceso nos rebasa. Este proceso es realmente de magnitudes inconmensurables. Allí nos hemos encontrado con estudiantes de universidades privadas, públicas, estudiantes de secundaria también, de institutos de educación técnica y tecnológica, y decir que nosotros denunciar lo siguiente. La ministra acaba hace pocos minutos de decir que invita a los estudiantes a una mesa de concertación. Señora ministra, nosotros no vamos a concertar con usted nada, porque no hay nada que concertar, ¿sí? Estamos dispuestos al debate público, ¿sí? Estamos dispuestos a que sobre la base de los argumentos construyamos una alternativa de educación para este país, pero no vamos a concertar nada con usted hasta tanto no sea retirado del Congreso el proyecto que hace trámite en este momento y que pretende reformar a la educación superior en este país y dejar en última sin el derecho a la educación a muchos jóvenes de este país. Para finalizar, invitar a todos los compañeros y compañeras a que revisen las conclusiones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, las agendas de movilización, y a que fortalezcamos el paro nacional universitario, que en este momento suma cerca de 30 universidades en el país. Muchas gracias a todos y todas. Estudiantes que se encuentran hoy en las universidades públicas del país, en las universidades privadas, en el SENA, en los colegios, construyendo este sueño, el sueño de una educación como un derecho. Pero principalmente un saludo cordial, caluroso y revolucionario a todo ese pueblo que nos sostiene a nosotros allá afuera, a ese pueblo que en la fábrica, en el colegio, en las calles, en el campo, espera que nosotros, los estudiantes universitarios, demos una lucha en defensa de algo que es nuestro y que nos quieren arrebatar, en defensa del derecho a la educación. Antes de iniciar mi intervención, ofrecer esta intervención y todos los eventos que hemos desarrollado en los últimos días en memoria del compañero Jean-Farid Chen Lugo, vilmente asesinado por el Estado, por el compañero caído, ni perdón ni olvido. Hoy nos encontramos acá para decirle a la ministra que nuestra lucha no es simplemente por unos centavos más para la universidad.
Nos encontramos hoy para decirle a la ministra y al gobierno que nuestra lucha no es simplemente por matrículas más baratas. Por supuesto que queremos más presupuesto, por supuesto que queremos una matrícula asequible, por supuesto que queremos que nuestros jóvenes estudien, pero principalmente queremos decirle a la ministra que nuestro sueño es un modelo de educación que le sirva a los intereses del pueblo, que nuestro sueño es construir un modelo de educación que nos saque de la miseria en la cual nos estamos encontrando hoy. En ese sentido queremos decirle a la ministra que nuestra lucha no son por unos punticos de la ley. Nuestra lucha, nuestra contienda se enmarca en la racionalidad de un modelo de educación que consideramos es profundamente lesivo para la educación superior colombiana. Nuestro sueño, nuestra lucha, y eso queremos que le quede claro a todo el mundo, es contra el conjunto del modelo de esa educación, porque nos soñamos una educación, porque sí tenemos una idea de lo que debe ser la universidad, de lo que deben ser las instituciones de educación superior. En ese sentido, esta lucha, compañeros y compañeras, es una lucha que nosotros estamos dando por un modelo alternativo de educación superior. No nos vamos a bajar de eso, no nos vamos a bajar de punticos específicos, vamos a luchar ese modelo de esa educación superior que queremos. La ministra decía en días pasados que entre la propuesta que habían presentado en abril y la propuesta que se presenta en recientes días habían cambiado el 60% del articulado. Claro, uno constata que cambiaron el 60% de ese articulado, pero cambian algunos punticos de redacción, quitan una cosita aquí, ponen otra cosita allá. Pero los elementos estructurales, es decir, los elementos lesivos que se encuentran en esa ley de educación, permanecen intactos. ¿Qué es lo que permanece intacto, compañeros y compañeras? Aún sin la famosísima fórmula del ánimo de lucro, pues permanece claramente un modelo neoliberal para la educación en Colombia. Esos elementos, a pesar de que ella siga sosteniendo que cambió el 60% de la ley, y nos hemos leído las 3 leyes, las hemos analizado y las hemos estudiado, pues cambia, compañeros y compañeras, simplemente un problema de redacción y uno que otro puntico. Pero insisto, el problema del modelo neoliberal para la educación superior en Colombia se mantiene intacto. Desde nuestro punto de vista, son 2 elementos fundamentales los que apalancan ese modelo neoliberal de educación. En primera instancia, se introduce, se le cambia la función social a la educación superior colombiana. Es decir, la educación superior deja de responder a los intereses de la nación, a elevar la conciencia nacional, a entender nuestros propios problemas, a ser reflexivos respecto de lo que significan los graves problemas sociales, económicos, políticos, problemas de raíces históricas y profundas con los que carga la nación colombiana. Deja de responder a esos intereses y se orienta preferiblemente en función del tema macroeconómico y de los intereses de la burguesía, de los intereses del imperialismo. Cambia su función social. Pero por otro lado, compañeros y compañeras, esta ley de educación, en su aspecto más neoliberal y regresivo, sigue entendiendo la educación como una mercancía. La ministra puede seguir argumentando que no es así, pero si uno lee detenidamente todo el articulado, pero además de eso lee las intenciones que hay detrás de toda esta discusión, uno se va a encontrar claramente que a lo que apuntan, y obviamente en el marco del TLC, es a crear un gran mercado de servicios, donde la educación superior pueda ser comprada, pueda ser vendida, pero principalmente le sirva a la acumulación del gran capital. En ese sentido, compañeros y compañeras, esa nueva ley la ministra ha sido clara. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace casi un año. Esa ley no se piensa a 2 o 3 meses o a 2 o 3 años. Esa ley lo que quiere es definitivamente proyectar un modelo estratégico de educación que se piensa en las clases dominantes. Acá, esta reforma en consulta antidemocrática lo que hace es avanzar estratégicamente en una serie de postulados y de planteamientos que ya el nefasto señor Uribe había venido insertando en la educación superior en Colombia. La educación, como nuestros compañeros ahorita intentarán profundizar y dejar mucho más claro, profundiza una serie de elementos como el tema de presupuesto, como el tema de acceso, como el tema de cobertura, profundamente inequitativos para la nación colombiana.
En ese sentido, la ministra ha venido argumentando que es que el TLC no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la educación. La semana pasada lo argumentó y entonces decía, es que el TLC no tiene nada que ver, no lo va a tocar. Y resulta y sucede, señora ministra y señores del gobierno, que nosotros no somos tontos. Y no solamente nos hemos leído la ley, sino que además de eso, nos hemos leído todo ese articulado del TLC, nos hemos leído su Plan Nacional de Desarrollo, y queremos decirle a ustedes que no somos tontos. Y que entendemos que ese gran mercado para la educación, ese gran mercado de servicios, está apalancado claramente en el articulado del TLC. Y lo que hace esta ley de educación, esta propuesta de nueva ley de educación, es nada más y nada menos que servirle la educación superior colombiana al servicio, se la deja en bandeja de plata a los grandes monopolios imperialistas en su matriz de acumulación, para poder acumular dinero y para arrancarnos algo que definitivamente sigue siendo nuestro. De ello se deduce, compañeros y compañeras, que en la propuesta de la ministra de Educación y de la propuesta del gobierno no hay una real voluntad de fortalecer el conjunto de la educación superior en Colombia. Se nota a claros aspectos dos elementos que la ministra los presenta como claramente buenos, pero que si uno analiza detenidamente lo que significan, se va a encontrar uno que son profundamente lesivos para la educación superior en Colombia. Uno, el tema de la estratificación de las universidades públicas en Colombia y el tema de la estratificación del conjunto del sistema universitario estatal. Resulta y sucede que la ministra nos está diciendo es que todas las universidades van a recibir recursos. Y aun cuando eso pudiera ser verdad, resulta y sucede que crean una gran bolsa, una serie de indicadores para repartir los recursos, para que las universidades caigan en la rapiña, se peleen, compitan por las migajas que le da el gobierno. Crean una estratificación en las universidades, porque es que acá lo que se va a empezar a manejar mucho más claramente son unas universidades de élite que responden a unos intereses nacionales económicos, una serie de universidades de segundo orden que se van a dedicar a todo el tema económico regional y unas universidades de segunda o tercera monta que van a ofrecer algunos técnicos y tecnológicos. En ese sentido, compañeros y compañeras, cuando nuestra queridísima ministra habla de calidad, pues simplemente habla de diferente calidad, diferentes esquemas de financiación, diferentes perfiles de los estudiantes, diferentes tipos de egresados y, por supuesto, diferentes oportunidades para la inserción en el mercado laboral. En el Plan Nacional de Desarrollo es absolutamente claro la intención de la regionalización productiva del país. En el Plan Nacional de Desarrollo es absolutamente clara la especialización productiva en la cual se quiere involucrar al país. Nada más triste que ver esas dichosas agendas para la competitividad construidas departamental y regionalmente. Agendas para la competitividad que sirven, que ponen a Colombia en el marco internacional de la economía, a que podamos producir banano, una que otra cosita como mercado tropical, a producir algunos elementos de la industria liviana, pero definitivamente colocan a Colombia como un país que se sirve en el mercado económico como un mejor postor de los intereses de los grandes capitalistas. La educación no es ajena a eso. En ese sentido, las universidades regionales van a empezar a producir conocimiento para esas necesidades regionales y por supuesto para esas necesidades de las disquelocomotoras que van a impulsar el desarrollo económico en nuestro país. Pero también hablamos de regionalización. Y entonces la ministra sale diciéndonos, es que ustedes cómo se van a oponer a que un compañero de ustedes del Baupés, del Bichá, del Amazonas, acceda a la educación superior. Y queremos decirles a todos esos jóvenes que nosotros no nos oponemos a que ingresen a la educación superior en Colombia. A lo que nos oponemos es a que se los trate como mercancía, a que se los trate como obreros baratos, como obreros que simplemente acceden a un conocimiento técnico y tecnológico en función de los mercados regionales. A eso es a lo que nos estamos oponiendo. Nos oponemos a ese esquema lesivo, en donde simplemente se introduce un esquema de formación profesionalizante para el trabajo con un enfoque productivista. A eso es a lo que nos estamos oponiendo. Para nosotros, el tema de la regionalización en la universidad pública colombiana es claro, es fundamental,
pero sobre bases de educación, de acceso a la educación en condiciones dignas, y que sirva para el desarrollo del conjunto de nuestras regiones y de nuestro país, no bajo un esquema neoliberal de la educación ni el comercio, sino bajo un esquema que responda a las reales necesidades sociales y políticas de la universidad en Colombia y de la gente en nuestras regiones. Es claro que lo que pretenden ellos es una universidad arrodillada. Es claro que lo que ellos pretenden es que nuestras universidades pierdan la esencia. En todo lado de esa propuesta se lee claramente la relación que debe tener la universidad con las agendas para la competitividad. Es claro la discusión que se pone allí frente a la relación que debe tener la universidad con el tema de las empresas. ¿Es que acaso nosotros nos oponemos a que la educación pueda servir a lo productivo en nuestro país? Y la respuesta es no. A lo que nos oponemos es a que la educación sirva a esos intereses de unos pocos, a que la educación les sirva a esos intereses que en las regiones hoy vienen saqueando, expoliando a nuestro país. Simplemente para terminar diciendo, compañeros y compañeras, que hoy quieren una universidad pragmática que se venda al mejor postor. Queremos decir finalmente que nuestra educación no puede quedar amarrada a la sostenibilidad fiscal, ni a la regla fiscal. Acá se habla de recursos y se habla de dinero, pero bien sabemos que en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado entró la dichosa sostenibilidad fiscal. A nosotros no nos pueden mentir diciéndonos que nos van a llegar muchísimos recursos. Esos recursos con todos los derechos van a quedar amarrados a la sostenibilidad fiscal. Nuestro derecho a la educación va a quedar supeditado a las 5 locomotoras y va a quedar supeditado a un régimen económico para los de arriba. Nos reafirmamos en nuestra intención de construir un modelo de educación al servicio del pueblo, un modelo alternativo de educación. Nos reafirmamos en nuestras acciones en la calle, en la fábrica, en el colegio y en el campo. Nos reafirmamos como estudiantes universitarios en que estamos dispuestos a emplear todas nuestras formas de expresión para echar abajo ese modelo de educación superior. Y nos reafirmamos en una cosa fundamental. Estamos dispuestos a seguir soñando. Estamos dispuestos a seguir dando esta pelea, porque nos encontramos en esta lucha y en este paro no solamente para echar atrás ese modelo de educación. Nos encontramos en esta lucha y en este paro porque queremos construir una universidad del tamaño de nuestros sueños. Y nos encontramos en esta lucha porque queremos construir un país verdaderamente diferente. Y de ese sueño nadie nos va a bajar. Muchas gracias. Primero que todo, hay que aclarar que el gobierno nacional ha socializado un proyecto, pero realmente no ha generado un debate concreto en la sociedad colombiana y en la comunidad universitaria a nivel nacional. Decir por parte de la ministra de Educación que se han llegado a acuerdos con sectores estudiantiles o con la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de Colombia, le falta a la verdad. Y algunas otras organizaciones son mencionadas ahí, y en ningún momento se llega a ningún tipo de acuerdo, porque una socialización no se puede traducir en un acuerdo si no hay un debate desde la diferencia y se sientan posiciones claras para definir que realmente se tome una decisión. Y jamás ninguna organización estudiantil ni ningún representante estudiantil podrá tomar la voz de los estudiantes más que en la asamblea universitaria, que es el escenario real donde nosotros asumimos nuestras decisiones. Y es muy grave que la ministra de Educación diga en todos los medios de comunicación, mintiéndole al país, poniendo en juego el nombre de muchos compañeros y de organizaciones en esos términos. Encontrar que este proyecto de ley se presente al Congreso de la República sin que la comunidad universitaria tenga claro el contenido de su tercer borrador
es un claro indicio de la falsa voluntad del gobierno nacional para construir colectivamente la educación superior que necesita nuestro país. Porque socializar es lo mismo que nada si no hay debate desde la diferencia. Y en realidad nunca supimos los estudiantes, cuando en algunos momentos planteábamos ciertas posiciones, qué trascendencia o qué incidencia hubo dentro de esta propuesta de proyecto de ley. Y esa construcción es muy importante porque tiene que partir desde la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria como principio constitucional nos debe llevar a realizar un análisis partiendo del derecho al autogobierno, que sea un escenario para que se ejerza democráticamente por los cuerpos académicos ese autogobierno, donde no tengamos la imposición externa de poderes gubernamentales y que los poderes estatales no se inmiscuyan participando y condicionando decisiones que les corresponde a la comunidad universitaria. Entonces, en esos términos, discutir autonomía universitaria dentro de este proyecto de ley nos lleva a hacer un análisis en el cual no encontramos nada diferente a lo que se plantea dentro de la Ley 30 de 1992 y mucho más allá, dentro del Decreto Ley 80 de 1980. Porque en la conformación de los consejos superiores encontramos que se vienen planteando esa conformación en la misma medida desde el Decreto Ley 80 del 80, donde ha quedado claro que en su gran mayoría lo conforman personas y entes externos a las universidades. Solamente el estudiante y el profesor son los que representan la comunidad académica dentro de esos 9 miembros. Y ahí es cuando encontramos esa injerencia del gobierno nacional en las decisiones que le corresponde a la comunidad universitaria, como por ejemplo en la elección de las directivas, específicamente de los rectores. Unas decisiones que son antidemocráticas dentro de un escenario que debería ser democrático como lo es la universidad. E insistir en que prevalecer los indicadores para entregar recursos a las universidades sigue incidiendo y atacando esa autonomía universitaria. O sea, en esos términos, no encontramos que el gobierno realmente tenga la actitud de entregarle a la universidad pública del país y privada ese derecho del autogobierno. Es falsa esa intención, compañeros y colombianos, de que realmente logremos consolidar una autonomía universitaria para el futuro de Colombia. Porque la autonomía es sustantiva. No podemos pretender formar personas de libre pensamiento si desde las instituciones educativas no se promueve precisamente ese pensamiento autónomo. Y ese marco de la autonomía universitaria también nos lleva a hacer un análisis en términos de financiación. A partir de la Ley 30 hemos encontrado que el gobierno desarrolló el financiamiento centrándolo en las exigencias de ampliación de cobertura, de acreditación, entre otros, pero no se tradujo en el incremento de los recursos a las universidades públicas. Los presupuestos de las universidades simplemente se limitaron a aumentar al mínimo sobre el IPC, que en última significó el mantenimiento hasta la fecha de la misma financiación asignada para el año 1992. Esto ha llevado a que nuestras universidades se vean obligadas a buscar diferentes métodos de financiación, como por ejemplo el aumento de las matrículas, venta de servicios, sacrificio de actividades investigativas y de extensión y de proyección social, la limitación en sus inversiones en infraestructura física, científica y tecnológica
congelando plantas de docentes y tercerizando la contratación de personal administrativo y de servicios. Esto ha menoscabado la calidad de nuestras universidades, pero no solamente eso. Hay una deuda histórica con las universidades que, según el SUE, a marzo de este año se traza en poco más de 700.000 millones de pesos, precisamente por cumplir indicadores de cobertura, entre otros. Y aquí es cuando uno se pone a pensar, dentro de este análisis, ¿qué propone el gobierno nacional dentro de esta nueva ley de educación superior? ¿Realmente tiene la actitud de enfrentar este problema que ha llevado a las universidades a una desfinanciación y a una quiebra en un modelo que claramente se viene profundizando dentro de esta nueva propuesta? Pues el gobierno, como lo dijeron pues mis antecesores, plantea un incremento de IPC más 3 puntos. Esos 3 puntos, el 1.5 será por distribución inercial, o sea, iría a las bases presupuestales de las universidades, y el otro 1.5 sería con base en indicadores. Pero esto solamente del año 2012 al 2014. A partir del 2015 al 2022, los 3 puntos serían con base en indicadores, pero solo para aquellas instituciones de educación superior que logren metas fijadas por la reforma, o sea, las instituciones que le hagan la tarea al gobierno nacional en términos de esos aumentos desmedidos de cobertura, lo cual nos muestra que es una profundización del modelo que ha llevado a la quiebra de nuestras universidades públicas. Es claro, y la ministra debe darle la cara al país y respondernos algo que mencionaba ahorita el profesor Pedro Hernández. Debe clarificarnos cuáles son esos 35 billones. Y es que ella hace ese acento, billones, en todas sus entrevistas. Queremos saber cómo es que nos van a entregar esos 35 billones a 2022. Porque lo que nosotros estamos notando es que la ministra muy antojadamente está planteando también dentro de esos 35 millones lo que anualmente le aporta el gobierno por ley dentro del presupuesto general de la nación, que es correspondiente a la ley 30. O sea, el presupuesto que anualmente fijo nos tiene que entregar no solamente a la educación terciaria, sino también a las técnicas y tecnológicas. Ojo, pueblo colombiano, que a través de los medios de comunicación se está manipulando esa información y no es cierto ese volumen de recursos que se le está planteando para la educación superior en Colombia. Hay que plantear también de que sí, es necesario que muchos más colombianos, muchos más jóvenes entren a las universidades. Debemos hacerle la apuesta y creemos los estudiantes del país que es necesario que muchos más compañeros jóvenes entren a nuestras universidades. Pero ¿qué tipo de universidad van a encontrar? ¿Qué tipo de calidad van a encontrar si ese volumen de estudiantes que está pretendiendo el gobierno nacional, 600.000 estudiantes, van a ingresar con un presupuesto ínfimo planteado desde esos 3 puntos que plantea el gobierno nacional? Porque según cálculos que se viene realizando por la Asociación de Profesores Universitarios, esos 3 puntos anuales equivalen a 66.000 millones de pesos, lo cual nos daría a 2022, con base en estos 600.000 estudiantes, alrededor de 1.2 millones de pesos por estudiante. Y si notamos que la media per cápita por estudiante en el país es 3.5, pues creo que no tendrían las universidades la capacidad de darle un sostenimiento claro en términos de calidad a esos estudiantes. El aporte per cápita para esos nuevos estudiantes es tan solo la tercera parte del per cápita promedio actual, que de por sí ya es deficiente. 3.5 es muy grave, y es lo que, por ejemplo, a mi universidad la tiene en un problema grave presupuestal.
En esos términos es muy importante hablar con la verdad. Y es el reclamo que hacemos los estudiantes cuando planteamos la construcción colectiva de un documento que habla sobre el futuro del país, sobre el futuro de nación. Quiero finalizar simplemente hablando muy cortamente de un tema muy importante para los estudiantes. El tema del bienestar universitario, que solo hasta ahora en el tercer borrador se vuelve a tocar planteando o rescatando, digámoslo así, ese 2% que teníamos en el marco de la Ley 30. Pero lo montan al final, piensan en el bienestar universitario al final por parte del gobierno nacional. Y parten de ese 2% desde un presupuesto que ya es deficitario en las universidades del país, en las universidades públicas del país. Hay que dar una discusión profunda al respecto. Nosotros necesitamos generarle garantías al pueblo para que se pueda educar, porque la educación es un derecho. Necesitamos generar propuestas en la cual el gobierno asuma que podemos llegar a unas tarifas diferenciales en transporte, a unas residencias estudiantiles, a unos restaurantes estudiantiles que tengan unos costos para que los estudiantes de los estratos más bajos realmente puedan ingresar a las universidades. Pensarnos ciudadelas universitarias. Pero aunado a esto, un tema que es muy importante, el tema de la deserción. El tema de la deserción que en el año 2009 le costó al país 550.000 millones de pesos de 2.2 billones de pesos que era el presupuesto para las universidades de ese año. O sea, estamos hablando de que la cuarta parte de ese presupuesto que hubo en el 2009 se perdió. Plata de nosotros los colombianos que pagamos a través de impuestos, y no solamente eso, sino la inversión que hizo cada familia a cada uno de esos estudiantes. Una pregunta que también se debe resolver en el marco de esta reforma, porque si no le paramos bolas al tema de la deserción, pues vamos a seguir incrementando cobertura. En la misma medida se irá incrementando también ese problema de deserción y seguiremos botando la plata. La propuesta es clara: retirar el proyecto de ley que propone el gobierno nacional y que haya una construcción colectiva desde la sociedad y la comunidad universitaria para pensarnos el país que realmente necesitamos nosotros en este momento. Un país que se debe construir sin desconocer que tenemos problemas de violencia, entre otros, pero que en la educación podríamos encontrar una salida muy importante para encontrar un desarrollo coherente para nuestro país. Un llamado al gobierno nacional y preguntarle cuál es su verdadera apuesta en el marco de la educación. Hablan que la educación van a ser los rieles y sobre ella van a ir los vagones de la prosperidad, pero parece que esos vagones van a ir sin rieles, porque lamentablemente lo que vamos a encontrar en la educación va a ser un fracaso hacia futuro en términos presupuestales, un acabose de las universidades públicas. Preguntarle al gobierno nacional cómo determina esos valores y decir, como lo hemos mencionado en muchos espacios, que nosotros sí sabemos dónde están esos recursos. Están en la corrupción 4.5 billones de pesos, 8 billones en la guerra, 8 billones en beneficios tributarios, 23 billones en guerra. Es claro que los estudiantes le apostamos a la educación y no a la guerra. Que viva la lucha por tumbar el proyecto de ley del gobierno para reformar la educación superior, sí a la construcción popular. Muchas gracias.